Bienvenidos a nuestras reacciones al vídeo de Frugal for Health sobre voluntarios de comunidad. Con este vídeo y con otros que encontraréis en el canal, nuestro proyecto busca explorar el concepto de la frugalidad en el sector sanitario y social. Este formato consiste en ver primero el vídeo y ahora interaccionamos con personajes relevantes. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis en la descripción porque está linkado. Yo soy Dius Soler y coordino este proyecto, pero hay un equipo detrás que me apoya y que agradezco mucho su participación. Y en el día de hoy tenemos 4 figuras súper interesantes del mundo de la innovación en salud y de la frugalidad. Seré muy breve con los currículums, pero por un lado tenemos a Matiana González, que es investigadora principal en el Instituto de Salud Global. Tenemos a Alejandra Gironès, que es técnica de proyectos en acción humanitaria en emergencias en Pharmamundi, una ONG de España. Tenemos a Jordi Serrano, médico especializado en la intersección entre la salud digital, salud global y salud planetaria. Y Javier Peña, que es técnico de empleo en el Centro Arturo Sovia de la Fundación Hospitalarias, una organización social y sanitaria de España y que también tiene sede en otras partes del mundo. En el vídeo de hoy hemos podido conocer cómo la organización africana ESET, que la traducción es Fundación para el Desarrollo Social y de Salud en África, con el soporte de Pharmamundi, nos explican una figura que es muy popular en el sur global, pero que no lo es tanto en el norte. El trabajador de comunidad, una mezcla entre un voluntario, un trabajador social, pero lo que sí que hace siempre es residir en la comunidad y la comunidad lo respeta y lo identifica como tal. Esta figura, normalmente su función es conectar las familias con los servicios de salud, servicios educativos, servicios legales, entre muchas otras actividades. Y nos preguntábamos si esta también era una figura frugal con la que nos podíamos inspirar. Estamos aquí para comentar el vídeo que hemos colgado en el canal de YouTube y generar un poco de interacción con la comunidad. Empiezo rompiendo el hielo, un poco hablando de pros y contras de esta figura de trabajador de comunidad. Y empiezo con la gente que ha estado en el terreno, en África, trabajando con estas figuras. Empiezo con Alejandra, que tú que has estado en África con esta iniciativa, ¿cuáles son los pros y los contras de trabajar con estas personas? ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, como comentabas, primero, bueno, lo que tú decías, ¿no? Entender la figura de trabajadores comunitarios, que efectivamente, pues, según el contexto, la mayoría de veces son personas voluntarias, otras veces son personas que el gobierno les paga como bueno, sí, una pequeña cantidad de dinero. En el caso donde yo trabajo, en Nairobi, son personas voluntarias, mayormente no cobran nada del gobierno y bueno, a través del proyecto en cuestión del que se habla en el vídeo, nosotras sí que les financiamos una parte con las trabajadoras que sí que trabajan dentro del marco de nuestro proyecto, que Ujú. evidentemente nosotras, pero son de los barrios en los que trabajamos. Entonces, bueno, pros, pues yo lo que siempre digo es la proximidad a la comunidad, ¿no? Conocen de primera mano a las necesidades y los problemas de la población y entonces facilitan mucho lo que es el tema de la comunicación entre instituciones y la comunidad, sobre todo cuando hablamos de comunidades refugiadas que ni hablan el idioma, se sienten fuera del sistema. Entonces, bueno, estas personas facilitan mucho el contacto de instituciones y comunidad. Ujú. También, por otra parte, pues bueno, promueven un poco que haya más participación ciudadana, se fortalece el tejido social, hacen también, pues bueno, lo que viene siendo un poco educación a la salud, ¿no? Pues el acceso a servicios básicos como salud, educación y asistencia social, que muchas veces, pues bueno, cuando llegas pues con una mano adelante, otra detrás, a un contexto totalmente diferente, en el cual tampoco te sientes súper acogida o acogido, pues bueno, estas figuras facilitan mucho el dar información, ¿no? Porque al final lo que necesitan muchas veces es la información de dónde puedo ir, a quién puedo acudir, etcétera. Muy bien. Y bueno, y luego también, aunque esto no me gusta decirlo, pero que el coste es relativamente bajo. O sea, al final son una figura que entienden muy bien cuál es su papel, entonces, bueno, pues realmente no es un coste caro para la cantidad de trabajo que pueden llegar a sacar. ¿Y Así un qué, poco. y qué contras le ves? Eh, bueno, a ver, por una parte la falta de formación específica, que esto es un contra muy grande, al final estamos hablando de gente que es voluntaria, en este caso hablamos de temas de salud y de que son personas que la idea es que referencien, ¿no? Entonces, claro, si no tienen conocimientos, difícilmente van a poder hacer este trabajo. Desde nuestros proyectos en Pharmamundi, por ejemplo, con GESEL, ahí en Nairobi, hacemos un montón de formaciones, ¿no? Específicas para detección de enfermedades prontías, etcétera y tal. Pero claro, al final la capacitación también es un dinero, etcétera, y sobre todo
el compromiso que tengan estas personas, porque normalmente pues no es un compromiso súper fuerte, o sea que dura un tiempo, pero no son personas que tengan una sostenibilidad de trabajo en este caso. Entonces, bueno. Y Matiana, ¿cuál es tu opinión de este tema? Pros y contras. Yo estoy de acuerdo con Alejandra en que lo fundamental en la figura del trabajador comunitario es su presencia en la comunidad. Pero entonces no en cualquier comunidad, es particularmente valioso para comunidades que están fuera del alcance inmediato del sistema de salud, o sea, en el contexto africano, sobre todo poblaciones rurales muy remotas. eh, y obviamente comunidades refugiadas, etcétera, en donde hay estas brechas de idioma y culturales, aunque también he de decir que en países, digamos, más ricos o con un sistema de salud más fuerte, también existe la figura para tratar otro tipo de problemas como seguimiento de hipertensión, seguimiento de diabetes, Ujú. promoción de la adherencia a tratamientos con antirretrovirales contra el VIH, etcétera. Entonces, creo que lo que caracteriza la figura es el acceso o el primer contacto de la población con una persona entrenada para, para dar información y promover la cultura de la prevención y una cultura sanitaria. Pero no solamente eso, o sea, en África, por ejemplo, está este programa promovido por la OMS de tratamiento de casos integrado en la comunidad y que dan incluso tratamiento de diarrea, neumonías y malaria con una formación muy corta, de a veces una semana, y que han reducido en proyectos hasta el 10% de la mortalidad infantil en los lugares en donde se ha implementado. Creo que eso es fundamental, pero que finalmente esta misma experiencia del tratamiento integrado de las enfermedades más graves en África, en otros contextos no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Por los problemas inherentes del sistema de salud. O sea, que falta de stock de medicamentos, bueno, bien puedes tener al, al trabajador comunitario en el lugar y con acceso y siendo reconocido y buscado por la población, pero si al final tienes que dar una medicina para tratar la malaria y no tienes la medicina, pues entonces refleja el, los problemas más estructurales de los sistemas de salud. Finalmente, cada vez se les pide más cosas. O sea, está la atención integral de neumonía, malaria y tuve, no, espera, no, espera, diarrea, malaria y neumonía. Pero luego se descubre que el tratamiento preventivo de malaria para mujeres embarazadas mejora si en vez de darse solo en las clínicas de atención prenatal, también se da en la comunidad. Entonces dices, bueno, pues que los agentes polivalentes de salud o como se llamen en cualquier país, Ujú. también lo hagan. Al final Ujú. son empleados del sistema de salud y yo creo que eso es un debate que está abierto y que hay que tener. Muy bien, pues yo creo que con esto nuestros espectadores han situado un poco estas figuras en el África o en el India o en Latinoamérica, pues que están más extendidas. Y ahora quería preguntarle a Jordi, que Jordi ha trabajado en temas de activación ciudadana en el contexto más español, un poco que nos lo compares un poco con los movimientos de voluntariados que has participado en España y si alguna vez también pues, te habías planteado el hecho de implementar trabajadores de comunidad o los voluntarios, ¿qué diferencia le ves con lo que hay aquí en España? Buenos días a todos, muchas gracias. Y no, como decían las compañeras, ¿no? También he tenido la oportunidad de estar en Tanzania, India y en Guatemala, en un proyecto de la OMS. Y claro, la figura yo creo que traspasar la figura del Community Health Worker a los países OCDE, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque, como decían las compañeras, se trata de un trabajo voluntario, se trata de un trabajo en la parte de salud, sobre todo pensada desde la atención a la comunidad, desde el famoso Alma Ata del año 78, que ya fueron hace 40 años, el del 2018, y
en algunos puntos del planeta, algunos community health workers funcionan casi como enfermería en algunos puntos, en algunos puntos. En otros no. Hay mucha variabilidad. Claro, imagínate aquí, en los países con high income, para no decir la antigua nomenclatura, los high income countries, claro, habría una disputa muy grande. Si ya hay disputas entre especialidades sanitarias o entre grupos sanitarios por ver quién entra en qué campo y quién no entra en qué campo, ¿no? Ujú, Y se hablan de intrusión, ¿no? Intrusión. ujú, Claro, una figura voluntaria, una figura que hiciera algunos trabajos que pudieran ciertamente, sobre todo en sanidad, pues yo no lo veo. No lo veo porque hay una cierta legislación y una parametrización del trabajo de cada uno y es muy difícil entrar en sitios donde no hay enfermeras, no hay médicos, por supuesto. Entonces, esta figura es fundamental, ¿no? Y es un paso intermedio desde el punto de vista de los gobiernos con sus planes, con sus roadmaps de implementación sanitaria, para temporalmente hacer esto y cuando hubiera más dinero, profesionalizarlo todavía más. ujú, Aquí finalmente, los voluntarios de aquí, en algunos sectores más sociales, ¿no? Hacen un rol importante y no está reconocido, ¿no? Aparte de no hablar, pero estaríamos confundiendo a la audiencia, de todo el trabajo intrafamiliar, familiar o en la comunidad más cercana, ¿no? ujú. De apoyo en algunos sitios a unas figuras sociales con gente mayor. Sobre todo, yo lo extrapolaría aquí a asociaciones de gente mayor, eh, a partnerships que hacen. Por ejemplo, yo colaboro en un partnership que se llama Barcelona Aging Collaborative Lab, Mm. BAL, donde 10 instituciones diferentes intentan ayudar a innovar en temas de envejecimiento, ¿no? Perdón, bueno, claro, empieza a haber figuras que hacen esa intermediación, ¿no? Entonces ahí sí que veo una figura de comunidad. Pero yo aquí no lo veo. No quiere decir que los fundamentos de la frugalidad, los Ujú, fundamentos de la innovación pudieran ser traspasados totalmente a ujú, nuestro entorno en base a coste de ahorros, en base a ujú. ponerlos en contacto los hilos con estas figuras, etcétera, etcétera, entre sanidad y social, etcétera, etcétera. Aquí podemos hablar horas, pero bueno, para contestar tu Pero pregunta, estarás de acuerdo conmigo que le ponemos muy difícil a los voluntarios para que puedan hacer cosas. O sea, hoy en día eh, también la legislación para los voluntarios es compleja y no sé, y como mira, dices, el campo sanitario ya. cuando hicimos ese congreso médico que se llamaba Healthio, que revolucionó un poco en Barcelona, hicimos 30 itinerarios de voluntarios que erais, que yo no sé si estuviste un compañero tuyo, creo, era 125 chicos y chicas, bueno, gente muy joven, de 20, 23 años, 22, 21, 20, haciendo de voluntario, haciendo de guía en todos los temas de innovación, la innovación de la diabetes, la innovación de la hipertensión, pues a directores de hospitales, a ejecutivos, a startuperos, y esos voluntarios, y que tenían muy buena intención la Feria de Barcelona y otras instituciones, tuve que pagar yo el seguro. Porque si se caía uno, se tuvo que arriesgarme yo como emprendedor social montando todo eso, de que tuve que pagar el seguro de esos voluntarios. Porque si Ujú, alguno me rompía, o sea, el tema del voluntario en instituciones muy fuertes tiene Mm. sus limitaciones muy grandes, ¿no? ujú, Y la figura del voluntario bueno, pues tienes que entender consentimientos informados importantes y puede haber algún problema. Por lo tanto, yo creo que ujú. No sé si queréis hay hacer alguna limitaciones muy réplica. importantes. No sé si queréis hacer alguna réplica de la figura del voluntario. Si tenéis, no sé, Alejandra, quizás alguna vez que habéis interaccionado en Farmamundi también aquí con voluntarios. Por ejemplo, creo que también con el tema de Valencia, del Dana, también con Farmamundi hicisteis activación de la comunidad o no sé. O también, o no sé A si. ver, yo de esto puedo opinar poco porque no estuve en el proceso, pero con el tema de la DANA sí que se activó, se nos propuso desde dentro de la entidad, personas que estábamos ya en Farmamundi trabajando, que hiciéramos de voluntarias y lo que decía Jordi, ¿no? Es Jordi, ¿no? Vale. Lo que decía Jordi es eso, que hay, pues bueno, la burocracia de las personas voluntarias, que no es tan fácil. Y luego un poco por matizar también lo que comentaba Matiana y, bueno, también lo que ha dicho Jordi, que esta figura de trabajadores y trabajadoras comunitarias, que es una figura muy importante,
pero eso se nos olvida muchas veces que son personas voluntarias y se les exige mucho. Y bueno, y que detrás hay mucha, o sea, hay toda una estructura de formación, bueno, pues de muchas cosas, como comentaban mis Ujú. compañeras. Al final no, es una figura que va muy bien, pero que también se tiene que cuidar para, para tener un poco de sostenibilidad, porque claro, al final se invierte en una formación, por ejemplo, pues estas personas, si no se les cuida de mil maneras, pues con un dote económico, etcétera, al final son personas que se van a ir. Entonces, bueno, la inversión que se ha hecho inicial se va a perder enseguida. Ujú. Inversión, digo, de capital Sí, sí, humano, como, todo. ¿sabes? Económico. Muy bien, pues vamos un poco a inspirarnos también de otras iniciativas. ¿Qué habéis visto de iniciativas por el mundo o que os hayan inspirado de este tipo o también en España? No sé si nos podéis dar algunos referentes de lo que sería un trabajador de comunidad. Por ejemplo, yo sé que Javier Peña, tenías algún ejemplo, ¿no? No de un trabajador de comunidad, pero ¿qué es lo más parecido que podríamos encontrar en España? Sí, Eduard, en la Comunidad de Madrid existe la figura de los equipos. En este caso se trata de equipos interdisciplinares que llamamos equipos de apoyo social comunitario y atienden a personas con trastornos mentales graves en su propio domicilio o en los entornos. Es el recurso más reciente de la red de atención a personas con problemas de salud mental de la Comunidad de Madrid y creo que es el más frugal de todos porque precisamente trabajan en los domicilios y en el entorno. Se trata de ofrecer una atención social domiciliaria, como ya os digo, y un apoyo comunitario que permita a la persona ganar autonomía y que se mantenga en su domicilio, que no tenga que recurrir bueno, a una institución para Ujú. residir. También se busca facilitar la vinculación con otros recursos, en este caso de salud mental, para que esa persona, pues bueno, como os digo, pueda mejorar en autonomía. El equipo suele estar compuesto por bueno, la figura de coordinación y aparte pues un psicólogo, trabajador social y monitores ocupacionales. Y bueno, como objetivos pues se pueden trabajar desde, como os decía, la permanencia en el domicilio, el mejorar su autonomía, evitar situaciones de marginalidad y abandono, que ya sabéis que, bueno, pues que en el caso de la salud mental pues es habitual, y apoyar la utilización de recursos, mejorar en muchos casos la convivencia familiar, que, bueno, que suele haber situaciones de sobrecarga dentro de las familias, y facilitar ese acompañamiento social, ¿no? Que esa persona se sienta acompañada y, bueno, y mejore en su autonomía para que tenga una vida pues, algo más satisfactoria. Así un poco en resumen Muy es bien. lo que os puedo contar. Disculpa, Matiana. Javier, son personas voluntarios, ¿no? Es que No, son equipos ¿no? profesionales, pertenecemos a la red de la Comunidad de Madrid y, bueno, Mm. pertenecemos a diferentes organizaciones, como en mi caso, Fundación Hospitalarias. Claro, pero para estas personas es un trabajo secundario, es un Sí, trabajo no, principal. es el trabajo principal. Bueno, en algunos Ah, casos a lo mejor tienen que buscarse un trabajo secundario, eso también, pero sería el trabajo principal. claro, es que aquí, o sea, creo que al final los trabajadores comunitarios no sería un trabajo principal, entonces, bueno, claro, es más Total, no, complicado. no, sí, sí, estamos de acuerdo todos que no es lo mismo, pero ¿cuál sería la traslación más próxima? No sé, Matiana, si tienes también algún otro ejemplo o alguna otra iniciativa que te haya recordado esta que has visto aquí. Ejemplos aquí en España. O España, La bueno, verdad, o en otros sitios, ¿eh? No, no, en otros la sitios. verdad Aquí en España. conozco poco, conozco más entornos en donde Ujú, hay países endémicos de malaria que de hecho la idea misma de trabajadores comunitarios históricamente estuvo ligada a la malaria, porque era una enfermedad. O sea, en España, en las zonas donde había malaria en los años 20, 30, 40, hasta los 60 que se eliminó, ujú, había las redes, las estaciones de malaria se llamaban, que tenían microscopios para diagnosticar y tenían medicamentos. ujú, Y ahí también había trabajadores comunitarios en el sentido de que salían en su caballo a buscar, a ir a buscar a los trabajadores en los arrozales y organizar ujú, distribuciones de medicamentos, etcétera. Pero sí creo que hay que distinguir muy claramente entre el concepto de trabajador en la comunidad y el concepto de trabajador voluntario, que muchas veces son dos conjuntos que se solapan, pero ujú, muchas veces no. En Brasil, por ejemplo, que no conozco de primera mano, pero he leído, el trabajador de la comunidad es parte del sistema de salud oficial, regular y tiene unas labores ujú. asignadas, en- con lo cual no es voluntario, pero sí es trabajador en la comunidad. Yo creo que Brasil tiene una enorme tradición
de participación de personal no sanitario, por decirlo de alguna manera, quizás con un entrenamiento mucho más breve, a veces de casi una semana solamente, con protocolos muy claros de cuándo tratar y cuándo referir al propio sistema de salud, que ha funcionado muy bien, campañas de vacunación, etcétera. Pero estos son a nivel comunitario, no voluntarios. El extremo más grave que yo conozco es la legislación paraguaya, en donde solamente los bioquímicos pueden hacer el diagnóstico oficial de cualquier enfermedad, que eso durante el COVID fue un verdadero problema para la introducción de los test rápidos, porque tardaban una semana en tener el resultado de un caso, a pesar de que el test te lo daba en 15 minutos, porque tenía que haber sido firmado por un bioquímico. O sea, esta cuestión de legislación, de intrusismo laboral, que se llama en algunos países, es también fundamental. Muchísimas iniciativas de desarrollo de aplicaciones que van guiando al trabajador comunitario por algoritmos de diagnóstico, de cribado, de si tienes claramente un caso de malaria positivo, el niño no está grave, le das tal dosis y se acabó. En estas otras circunstancias lo refieres al centro de salud. Y para la recogida de datos también ha sido fundamental, y son iniciativas siempre integradas con el sistema de salud oficial, porque hay que meter los datos epidemiológicos en, pues en el sistema de vigilancia oficial del país, pero creo que ahí el uso de tecnologías simples y adaptadas a los teléfonos móviles. jo, Hay vídeos que hemos colgado en este proyecto que también hablan de esto. Se nos va acabando el tiempo y me consta que Jordi se tiene que ir y quizá desaparecerá de la conversación cuando acabe esta réplica. Me gustaría, Jordi, bueno, pasamos a la última pregunta, que es traslación a nuestro sistema. Evidentemente, nuestro sistema tiene muchas limitaciones como para empoderar a voluntarios a participar en procesos sanitarios, intrusismo de otras especialidades, pero me gustaría que le dieras una vuelta y que dijeras qué cosas podemos aprender para intentar también darle sostenibilidad a nuestro sistema, que a la vez, pues que nos faltan profesionales y queremos llegar a sitios donde no podemos llegar con lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué te llevas de este vídeo? Muchas gracias a todos. No, la verdad es que si hablamos de sostenibilidad del sistema, la implicación de la ciudadanía, ¿no? En cuanto a un sistema de salud proactivo, no reactivo, sí que deja margen para unas figuras nuevas que se podrían parecer a lo que estamos hablando. Es decir, si hay que intentar aumentar la promoción de la salud, ¿no? Pues tal vez no voluntariamente, pero de una forma reglada, con ciudadanía que tuviera una formación a lo mejor no tan específica, cuando ya estamos entrando en la enfermedad reactiva, pues hay mucho margen. La disminución de la demanda aguda es un factor principal para poder sostener el sistema de salud. Es imposible, no somos Noruega, aquí no somos Noruega, como no somos Noruega, no podemos comportarnos como si fuéramos 20 veces más ricos. Y eso significa que pues la disminución de la demanda aguda pasará por entender que no se puede ir al centro de salud porque hay una diarrea de hace 3 horas, ¿no? O entender que pues, te has torcido el pie o me han dicho que el niño tiene fiebre en el cole. Oye, como la abuela, ¿no? El suero oral, oye, tómate toda la temperatura. Entender que hay que disminuir la demanda aguda es fundamental, ¿no? Por tanto, esto por un lado. Cuidados sociales, sanitarios, de promoción de la salud, de mantener la fragilidad, postergar la fragilidad en comunidades importantes de gente que vive sola, fundamental. Y aquí hay unos roles muy importantes. Entonces, hay muchos sitios que si queremos vivir en comunidad, hay espacio. Si queremos continuar en un momento hacia adelante de individualismo poco comunitario, que nos atiendan según unos estándares que lamentablemente cada vez serán más diferentes en diferentes sitios del planeta, con dificultad para conservar lo que se llama el Universal Health Coverage, ¿no? Lo que es la atención sanitaria, ¿no? Digamos, pues será muy difícil. Entonces, cada vez los colectivos serán más cerrados y no habrá espacios, ¿no? Bueno, yo creo que, pero no creo que una figura voluntaria del tipo que estamos hablando pueda ser insertada como voluntaria de esta manera. Pero sí que hay espacios nuevos
en un mundo de búsqueda de sistema de salud y no de enfermedad, porque actualmente tenemos un sistema de enfermedad, vamos, o sea, esa Ujú. sería Perfecto. como lo veo yo. Muy bien, tranquilo, tranquilo. Pues lanzo la misma pregunta a los tres otros ponentes, ¿no? Empiezo con Javier. ¿Qué te llevas, ¿no? de este vídeo? ¿Hay algo que te haya inspirado y que puedas hasta trasladar a estas figuras que estáis haciendo en Madrid? Pues sobre todo la necesidad de conocer el territorio, el entorno, ¿no? Que es básico para conocer las necesidades de la población. Y también lo que tiene que ver con el empoderamiento de las personas, ¿no? De hacerles conocedores de sus derechos muchas veces, ¿no? De saber que no están solos, que hay una red de apoyo y que tiene que haber esos espacios de diálogo, ¿no? Cuando hablamos de la salud mental, la persona que tiene esos problemas tiene que sentirse parte de una red, que no está solo y que es importante en su comunidad, ¿no? Que tiene cosas que ofrecer y que aportar al resto de la comunidad. Entonces, para eso estas figuras de los trabajadores que trabajan en la comunidad creo que es fundamental, ¿no? Hacer como este enlace, Y que son de su a veces hablamos de la confianza. bisagra, ¿no? Exacto, que sean Y que son de su de... confianza, ¿no? Como un tema como la salud Sí, mental. sí, Muy bien, Alejandra. exacto. ¿Qué te llevas tú? Tú ya conocías más esta figura en otros contextos, pero bueno, pero también estás en España, ¿no? ¿Y Y a nivel Estado español no tenía muy claro qué es lo que se hacía realmente. Vale. Pero entonces, pues, ¿cómo poder introducir esto? O sea, yo creo que aquí lo que sería es, como estamos hablando que realmente la estructura, o sea, la infraestructura existe, o sea, sería la manera de cómo introducir esto, porque creo que hay que aprovechar, ¿no? Que realmente tenemos una estructura de salud pública muy buena. Entonces, bueno, sería pues aprovechar lo que ya existe y mejorarlo, no sé, o sea, yo creo que, por ejemplo, eh, para el tema de trabajadores comunitarios, ¿no? Pues a lo mejor un reto podría ser, pues, definir cuál es el rol dentro ya de la estructura sanitaria y evitar, yo que sé, pues a lo mejor solapamientos con otros profesionales o Ujú. necesidad de un poco de regulación, incluso con un financiamiento estable, porque, como ya han comentado el resto de compañeras, pues al final, pues ser voluntario o voluntaria durante un tiempo está bien, pero no es sostenible. Entonces, bueno, pues una financiación estable, Ujú. bueno, un poco aprovechar el conocimiento que ya existe. Genial. Muchísimas Tampoco tengo gracias. mucho que añadir porque tampoco conozco muy bien cómo de real es esto, pero bueno, que realmente ya existe, ¿no? Que es lo que decía Ujú. Javier Peña, pues bueno. Pues, Matiana, ¿quieres hacer un poco un cierre tú de qué le dirías tú al Hospital Clínic, ¿no? Que sé que trabajáis mucho de la mano, de qué podría hacer el Hospital Clínic con trabajadores de comunidad en España Bueno, ¿al hospital o al sistema de salud en o al general? O sistema de sea, salud? yo Lo he dicho para ponerle un poco de estoy nombre. como Javier en el sentido de que la clave es conocer la comunidad en la que trabajas e identificar los grupos que tienen más dificultad de acceso al sistema, que el sistema, como bien dice Alejandra, existe y es bastante sólido. Nuevamente, yo no creo mucho en el sistema de voluntariado para este tipo de trabajo en contextos con un sistema fuerte, pero que la idea de cobertura sanitaria universal, incluyendo prevención y educación sanitaria, etcétera, sí creo que es clave en cualquier contexto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nos hemos alargado muchísimo, pero ha sido súper interesante poder contar con vuestras opiniones. Muchas gracias por estar hoy aquí y esperamos que sigáis también otros debates que vamos organizando con otros participantes, que aún nos faltan muchos por publicar y ya hay muchos de publicados. Muchas gracias a todas y nos vemos en otro de estos debates. Hasta la próxima. Gracias. Sí. Gracias. Un Adiós. placer, hasta luego.